cuál es el tema del día de hoy. Es descansos o vacaciones emocionales, que todo el mundo las necesita, pero vamos a saber qué es una definición. ¿Qué es un descanso emocional? Ok, para lograr entender un poquito el concepto de descanso emocional, tenemos que partir de dividir las dos palabras. Descanso. Cuando hablamos de descanso, figurémonos el descanso físico. Todos nosotros necesitamos descansar físicamente. Ay de aquel que pasa 2, 3, 4 de la mañana por asuntos de trabajo y al final, cuando el día inicia, al día siguiente estamos súper cansados, el cuerpo no responde de la manera que debe hacerlo y nuestro cuerpo está presentando algunos síntomas que son evidentes de la falta de descanso físico. Entonces, ¿qué es descanso emocional? Es justamente no tener un control sobre nuestras emociones. Quizá el concepto se diferencia en que algunos piensan que descansar emocionalmente tiene que ver con ignorar las emociones y no necesariamente tiene que ver con eso. Porque ignorar las emociones o tratar de hacer pensarme a mí mismo de que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo es como un tema de autosugestión, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No se trata de autoengañarme. Se trata de gestionar mis emociones y saber de que sí estoy sintiendo algo, pero que puedo controlar lo que estoy sintiendo y que mis emociones no deberían, bajo ninguna circunstancia, dominarme a mí. ¿Por qué, Marcela, de repente uno se pregunta, ¿por qué una persona puede hablar en público con una tranquilidad asombrosa y otra persona se desmorona fácilmente? ¿Por qué una persona en una discusión sucumbe a la ira de una manera tan rápida? Y otra persona es capaz de controlar y permanecer en calma aunque esté discutiendo con otra persona. La respuesta es sencilla. En el primer caso, no hay control de emociones. Y en el segundo caso, sí hay control de las cosas que yo estoy sintiendo. Mira, creo que en el caso de los jóvenes es mucho más difícil poder controlar nuestras emociones, porque siempre le damos rienda suelta. Por lo menos en mi caso, yo siempre soy muy impulsiva. Yo hago lo que siento en el momento. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo partir de cero? ¿Cómo digo yo, bueno, ahora quiero darle un descanso emocional a mis sentimientos? Por lo menos hay personas que no pueden controlar sus sentimientos. Es algo muy difícil. ¿Cómo partimos? Ahora, lo importante es reconocer lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que actúa impulsivamente? La realidad es esta. Las emociones son como pólvora que nosotros en muchas ocasiones estamos almacenando en un barril. Hacete esta figura mental. Yo tengo una emoción y tengo una emoción aquí en mi mano y digo, ¿qué hago con esta emoción? Resulta que a veces la almacenamos en un barril. Digo, no quiero sentirme así, estoy triste, pero no. Voy a ignorar esto, tomo la tristeza y la tomo ahí. Me siento airado, lo pongo ahí. Me siento temeroso, lo pongo ahí. Me siento inseguro, lo pongo ahí. Y voy almacenando, imagínate que eso es pólvora, y voy almacenando eso en un barril, no lo gestiono, no lo administro, estoy amontonando todas mis emociones en un solo lugar. ¿Qué pasaría el día en que una pequeña chispita se encienda y toque ese cúmulo de emociones que has estado almacenando y que no estás gestionando de manera correcta? Va a explotar. Explotar y tener un desequilibrio horrible, emocional. Puedes caer hasta en depresión, me imagino. Exactamente. Uno sabe cuando está mal gestionando sus emociones. ¿Qué uno debería de hacer? Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para reconocer si realmente estamos gestionando bien nuestras emociones y para evitar eso. No sé si te has dado cuenta que de repente uno hiere a un ser querido, mal responde a un ser querido, lo maltratas verbalmente, sencillamente porque no estás gestionando bien tus emociones. Y uno dice, pero es que este fulano me hace perder la paciencia. No es el fulano. El fulano puede poner 10 chispas, pero si no hay pólvora en el barril, no tendrías por qué explotar. Entonces no es culpa de la chispa, es culpa de tus emociones mal administradas. Y hay algunos puntos que me gustaría compartirte y compartirle también a los televidentes para tratar de entender el tema de la gestión de emociones y tratar de hacerlo bien. En primer lugar, uno tiene que entender que las emociones nos han superado. Cuando estamos respondiendo al ritmo de las emociones y somos personas bien emocionalistas, que lloramos con una facilidad increíble, que no digo que sea malo, pero digo que bailamos al son de las emociones.
uno tiene que empezar a reconocer eso. Bueno, mis emociones me han superado, tengo que dar un paso adelante. Esto es como el alcoholismo. Uno dice, nadie puede superarlo si antes no reconoce que tiene el problema. Entonces tenemos que empezar por reconocer que nuestras emociones nos están dominando y que tenemos que hacer algo urgentemente para que no nos dominen. Segundo, hay que darse un tiempo para pensar las cosas. Hay gente que tiene la lengua más rápida que el pensamiento. O sea, no han maquinado bien los pensamientos cuando ya dijeron algo. Y ahí hay amistades rotas, relaciones rotas. Cuando hay relaciones de matrimonio, por ejemplo, de pareja, de noviazgo, no pensó bien lo que dijo, simplemente actuó impulsivamente y ahí está, una relación rota más, un noviazgo más, un matrimonio que llegó al divorcio más por no controlar las emociones. Crearse un rincón especial. Yo le digo, ese cuartito... Habilitar un espacio en la casa. Habilitar un espacio. Uno dice, pero mi casa es chiquita. No, a veces puede ser... Debajo de un palo, de un árbol. Exacto, así es. Un lugarcito donde vos sabés que ahí te vas a desahogar, donde te vas a escudriñar. Yo te comentaba fuera del aire que a veces para entender las emociones necesitamos pensar como que nuestra vida es como una lechuga. Imagínense una lechuga. Uno empieza a deshojar una lechuga para llegar al centro de la lechuga. Hay gente que con el tema de la alimentación es bien mística y dicen, yo no como lechuga en cualquier parte. Sí. Porque me he encontrado que hay lechugas de repente que llevan un gusano adentro, entonces uno tiene la lechuga y uno empieza a deshojar y a lavar hojita por hojita. Eso deberíamos hacer con nuestros pensamientos, escudriñar. Si yo te pregunto ahorita, por ejemplo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Que es una pregunta que nos hacen todos los días casi. Buenos días, ¿cómo te sentís, Marcela? Cotidianamente uno contesta bien, aunque por dentro se sienta destruido, te sientas triste. A veces hay personas que damos una sonrisa, nos reímos, estamos tristes, pero nos reímos tal vez en una reacción de nuestros sentimientos. Tal vez estás triste, tenés miedo y te empezás a reír. Exacto. Pero fíjate, la pregunta es, ¿cómo te sentiste? Es decir, eso tiene que ver con sentimientos, eso tiene que ver con emociones, eso tiene que ver con tu ser interior. Dependiendo de la facilidad con que uno responda a esa pregunta, te da una idea de la conexión emocional que uno tiene o cuánto uno se conoce. Por eso te mencionaba el ejemplo de la lechuga, porque ahí es donde realmente yo empiezo a escudriñar cómo me siento. ¿Y por qué me siento como me siento? ¿Por qué reacciono como reacciono? Y me voy encontrando, a veces en una lechuga te encontrás gusanos, a veces te encontrás que una lechuga muy sana. Y ahí, cuando escudriñas esa lechuga, empezás a entender que reaccionás de tal o cual forma porque tus padres influyeron, porque tuvieron cierta enseñanza, porque tuvieron gran influencia en vos. Y por esa razón, ese lugarcito especial funciona para eso, para escudriñarte. Vaciarte de pensamientos tiene mucho que ver también con la gestión emocional. Y no vaciarte, ponerte la mente en blanco, porque ese es otro tema muy difícil. Muy difícil. Dejar la mente en blanco es como caer en el ocio, y a veces el ocio, dicen por ahí, que es el taller del diablo. Entonces, ¿sabes qué pasa mucho? Antes de dormir, no puedes conciliar el sueño porque tenés muchos pensamientos, sí. Tenés toda tu vida amorosa, tu vida familiar, tenés problemas aquí, tenés problemas allá. Entonces creo que antes de dormir es donde se te vienen todos los pensamientos y eso te da insomnio, Rick. Exacto, hay gente que en la mente tiene un ruidajo como de un taller. El mío. Como una industria, y uno no concilia el sueño. Pero el tema de vaciar los pensamientos también tiene que ver. Imagínate que tus pensamientos están en una caja. O como cuando llegas a tu casa y quieres ordenar algo, ¿verdad? Lo primero que tenés que hacer es desalojar todo. O cuando ordenaron este set, por ejemplo, es difícil reorganizar sobre lo que ya está puesto. Lo mejor es mover todo y cuando todo está sin los muebles, entonces empezar a visionar una nueva manera de organizar las cosas. De esa forma, cuando te vacías de los pensamientos, pensá en una nueva manera de organizar tus pensamientos y tus sentimientos. Porque no se trata, como decía, de dejar necesariamente la mente en blanco. Ahora, también hay que acomodar cada cosa en su sitio. Tiene que ver con la gestión de pensamientos. Si yo tengo un problema en el trabajo, yo no debería llevar ese problema del trabajo, esa emoción del trabajo a mi casa. No digo que no me acompaña, porque realmente somos personas y nuestros sentimientos y nuestros problemas los llevamos a donde sea. Hay gente que nos dice, los problemas de su casa los deja en la puerta de la empresa. Es muy complicado. El tema es aprender a gestionar. Y hay algunas cosas, algunos puntos básicos que yo también les quiero regalar para que empecemos a entender
¿Cómo podemos superar? Si hay alguien que dice, yo soy un tipo de persona que hago mucha rabieta, que me dejo guiar por mis pensamientos. Primero es el reconocimiento, entonces. Tienes que reconocer que estás fallando en algo. Tienes que decir, estoy fallando en este espacio, tengo que componerlo. Entonces, primero me reconozco a mí misma. Exacto. Ok, hay que reconocerse. También hay que tener fuerza de voluntad. Alguien dice, pero se oye fácil, fuerza de voluntad. Mire, yo no conozco nadie que haya logrado algo sin antes decidirlo. La palabra decisión. El problema es que la palabra decisión ha perdido mucho peso en nuestro lenguaje. Porque nos damos cuenta que hoy decidimos algo y mañana lo que decidí lo voto. Pero la palabra realmente tiene peso. Decisión. Si usted decide con fuerza de voluntad empezar a gestionar bien sus emociones, lo va a lograr. Tercer punto también, buscar ayuda profesional. Si usted sabe que está en un punto que necesita ayuda profesional, lo va a hacer. Ahora, en estos últimos minutos quiero regalarles algunos consejos prácticos. ¿Por qué a veces uno explota? Era lo que estábamos diciendo. Y a veces el mal control de emociones te lleva a estresarte. Aparte de todo lo que te mencioné, de la crianza de tus padres, del tipo de persona que sos, de tu tipo de personalidad, también tenés que reflexionar en que a nivel del cuerpo a veces hay un desbalance químico. Y algunos especialistas dicen que a veces uno se estresa. No sé si has escuchado que a veces uno te dice, doctor, me duele aquí, me duele allá, y dices, eso es estrés. De hecho, yo no sabía que el estrés también te puede ocasionar enfermedades. Tal es el caso de la gastritis. Sí, muchísimas cosas. Hay una enfermedad todavía más difícil que se llama cáncer emocional. Cáncer emocional, que es justamente de todo lo que estamos hablando, no aprender a gestionar las emociones. Yo le voy a dar un secreto. Si quiere aprender a gestionar sus emociones, a tener dominio propio, control propio, el secreto está en cómo usted inicia la mañana. Le voy a dar 5 puntos y este es mi consejo de cierre. Las emociones es un vaivén en nuestra vida y un consejo práctico está al inicio del día. ¿Cómo yo inicio el día? Eso me va a ayudar. Número 1, cuando inicie su día, yo le aconsejo que se levante 1 hora antes que el resto de la gente en la casa. Eso es importante. Si la gente se levanta a las 6 de la mañana, usted levántese a las 5. Si la gente se levanta a las 7, usted a las 6. Ok. Primero, busque 3 motivos de gratitud y que sea lo primero que usted piense en la mañana. 3 motivos por los cuales está agradecido. Número 2, rápidamente, vaya a la cocina, busque un vaso de agua, busque un limón, parte en 2 el limón. Ponga el limón en el agua, tómese eso le va a hidratar de una manera especial y va a empezar a sentir cómo su cuerpo funciona de una manera diferente. Número 3, haga ejercicio. Ejercicio físico, cardio especialmente. Número 4, báñese y si el agua está mucho más fría, mucho mejor. Y número 5, procure que su desayuno sea lo más nutritivo posible. No le estoy hablando de nutrición específicamente, pero digo que cuando nuestro cuerpo está químicamente balanceado, nuestro control de emociones es superior. Si este video te gustó, te voy a invitar a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para cada vez que subamos un video nuevo, YouTube te notifique, te avise y te diga, hay un video nuevo en tu canal favorito, tienes que saberlo.